¿Qué tal mis amigos y mis hermanos? Que el Señor les bendiga muchísimo. Muchas gracias por estar nuevamente en esta clase número 4 del estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el nivel uno y como decíamos anteriormente, pues vamos a ir poco a poco estudiando la palabra del Señor en nuestros folletitos que nosotros tenemos. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio a esta nueva clase número 4 para que aprendamos de la palabra del Señor. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios muy importantes de la palabra del Señor, ya que habla del amor de Dios, de la salvación que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces habíamos quedado en la pregunta número 6, pero yo les quedé debiendo una preguntita que tenía, un texto bíblico, perdón, que tenía relación con la pregunta número 3. Vamos a ver en nuestros folletitos que tenemos aquí. Sí, ustedes lo tienen también. Entonces vamos a ver, regresamos un poquito. Estamos estudiando el capítulo del 1 al 5, 5 capítulos en esta vez, y estamos haciéndole por partes. En la pregunta 3 dice, ¿quiénes son los que tienen derecho de ser hijos de Dios? Y nosotros habíamos dicho los que creen y reciben al Señor, que no solamente es importante creer en Dios, sino también recibir. ¿Por qué no es importante solamente creer? Porque los demonios inclusive creen en Dios y tiemblan, dice la palabra. Entonces, ese texto yo quedé debiendo a ustedes y voy a pasarlos en este momento. Está basado en Santiago, el capítulo 2 y el versículo 19. Santiago 2:19. Ustedes tienen la Biblia, vayan al índice, en las primeras partes de la palabra de Dios está el índice, ¿sí? Y por ahí dice Santiago y ustedes vean en qué página es, en qué página tiene y pues ustedes lo leen ahí. ¿Ya? Miren, Santiago 2:19 tenemos en la pantalla y nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Mire lo que dice, también los demonios creen y tiemblan. No solamente creen, sino tiemblan porque saben que ellos también van a ser juzgados y echados al infierno y luego al lago de fuego. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que dice la palabra del Señor. Y muchas personas piensan que, bueno, dicen que no existe Dios y que no existe Satanás. Bueno, y especialmente los que dicen que no hay Dios, ¿no? Entonces, es realmente ser un poco necios de pensar que no hay Dios, porque, mire, los mismos demonios creen en Dios. Entonces, es algo tremendo allí. Muy bien. Ya una vez dado este texto bíblico que yo quedé debiéndoles para ustedes, vamos entonces a estudiar hoy la pregunta número 7. ¿Ya? Y para ello vamos a basarnos, como siempre, en la palabra del Señor. Nunca vamos a decir nosotros las cosas que tenemos en nuestra mente o que escuchamos por ahí en YouTube o alguna predicación, sino que nosotros debemos aprender a escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? A estudiar la palabra de Dios para ver si es verdad lo que nos están diciendo, ¿ya? Entonces, a veces por no estudiar la palabra de Dios, nos confundimos y a veces no sabemos, bueno, a qué parte pertenecer. Dicen, hay tantas religiones en el mundo, no sé quién tendrá la verdad. Pues solamente Jesucristo tiene la verdad, porque él dijo en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, entonces es por eso importante de estudiar la palabra de Dios y eso es lo que nosotros estamos haciendo, sí, estudiando la palabra de Dios. Vamos entonces a Juan, el capítulo 3. El Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Recuerden que estamos estudiando el cuarto libro del Nuevo Testamento. El libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 3. ¿Ya? Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si es que tengo yo la diapositiva para poderles poner en pantalla. Juan 3, 3. Ya. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. Vamos, ustedes en la casita van a leer desde el versículo 1 de Juan 3. Les voy a contar un poquito. Aquí estaba hablando el Señor Jesucristo de uno de los maestros de la ley de aquel entonces, llamado Nicodemo, era su nombre, y él conocía de la ley de Dios, él la estudiaba, ¿sí? No era una persona cualquiera, no, él sabía de la ley de Dios,
Pero como muchos de los maestros de aquel entonces en Israel no creían que Jesucristo era Dios. Entonces, y este Nicodemo pertenecía a uno de este grupo que enseñaba la palabra de Dios, pero él tenía miedo porque los compañeros de él decían, bueno, Jesucristo no es Dios, ¿sí? Es hijo de María, de José, tiene ñaños, tiene ñañas, entonces no le creían a él, ¿ya? Y por eso este Nicodemo, este maestro de la ley, viene en la noche para preguntarle a Jesús y le dice, bueno, sabemos que tú has venido de Dios y tú hablas la palabra de Dios, ¿sí? Y puedes hacer estas señales porque Dios está contigo. Le dice, sí, recuerden que había Jesús convertido el agua en vino, ¿ya? Entonces, y Jesús le dice, pues bueno, tú eres maestro de la ley, también debes saber estas cosas, ¿no? ¿Ya? Y dice Jesús allí lo que estamos viendo ahora en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿a quién respondió Jesús entonces? A Nicodemo, a este maestro de la ley. Ya respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto sí le causó todavía más preocupación a Nicodemo, porque dijo que él nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. Cuando dice ver el reino de Dios, la palabra ver significa entender el reino de Dios, saber de las cosas de Dios, conocer de las cosas de Dios que solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar, nos enseña a nosotros cuando le aceptamos a Él en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces Nicodemo se sorprende porque dice, bueno, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si yo ya soy un hombre viejo, ¿voy a entrar nuevamente en el vientre de mi mamá para volver a nacer? Pero el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces hay dos nacimientos. Uno, el nacimiento físico, cuando nosotros nacemos de mamá, ¿sí? Cuando nosotros nacemos de mamá, ese es el primer nacimiento. Pero en ese nacimiento, obviamente que todos traemos en nuestros genes, en nuestras células, el pecado que heredamos de Adán por la desobediencia. ¿Sí? Entonces es por eso que nosotros necesitamos un nuevo nacimiento, que es el nacimiento espiritual, ¿sí? De mi espíritu, ¿ya? Donde que van a cambiar también, por supuesto, mis malas costumbres, mis malos deseos, etcétera, de cosas, donde el Espíritu Santo mismo nos va a ayudar a cambiar, porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Es por eso que murió el Señor Jesucristo en la cruz, por el perdón de sus pecados, por su muerte, nos perdonaran nuestros pecados. ¿Sí? Muy bien, entonces mire, eso dice el Señor Jesús mismo a Nicodemo, a este gran maestro de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, que hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, es decir, para poder entender el reino de Dios. Muy bien, la pregunta número 7 dice, ¿por qué hay que nacer de nuevo? Entonces ustedes ya saben la respuesta, ¿no es cierto? Porque para poder ver el reino de Dios, es decir, para poder entender las cosas de Dios, la palabra de Dios. Muy bien, continuamos con la pregunta número 8. Recuerden, si es que ustedes tienen alguna preguntita, pues no olviden, no duden en enviarme las preguntas al grupo de WhatsApp que tenemos, que es el 09 82 82 97 69. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces al capítulo 3 mismo, y a los versículos 16 al 18. Vamos a leer ahora estos dos textos, ¿ya? El capítulo 3 mismo, pero vamos a ver los versículos 16 al 18. Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí, ¿ya? Estamos en la pregunta 8. Leamos la palabra del Señor. Yo la tengo aquí en pantalla. El título dice, de tal manera amó Dios al mundo. El versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, de tal manera quiere decir que fue algo inexplicable, algo grandioso, que Dios amó al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué dice que Dios amó al mundo? Porque que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces, al enviar Dios a su Hijo Jesucristo al mundo, tuvo un propósito. ¿Sí? No era enviar por enviar, sino tuvo un propósito,
tuvo un plan, el plan de salvación. Tuvo un plan para salvar a todo el mundo, porque nos amó demasiado. Ya, entonces, ahora dice que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, no se vaya a condenación, no se vaya al infierno, sino que tenga que vida eterna. ¿Sí? A través del Señor Jesucristo, en nuestro corazón, Él nos da vida eterna. Es decir, que nosotros vamos a vivir juntamente con Él en el cielo. Ese es uno de los privilegios grandes que nosotros tenemos de que un día vamos a estar junto con el Señor Jesucristo, los que creemos en el Señor. ¿Ya? Muy bien. Sigamos por favor al versículo 17 mismo de Juan 3. El versículo 17 dice la palabra del Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, qué tremendo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios, que el mundo sea salvo. No vino Jesucristo para condenar al mundo, para mandarnos a todos a la condenación. No, el propósito de la venida de Jesús a este mundo para que muriera en la cruz por nuestros pecados fue para que tengamos vida eterna, para que seamos salvos por medio de él. ¿Ya? Entonces, miren que solamente nosotros debemos creer en Jesús, de aceptar en nuestro corazón y nosotros somos salvos, porque para eso vino Él, con ese objetivo. Ese fue el fin, esa fue la meta de que Dios tuvo con su Hijo Jesucristo para que Él viniera a morir en la cruz por nosotros. Amén. Entonces, miren, qué fácil. Y a veces las personas no quieren aceptar, no aprovechan esta salvación y son condenados, pero no porque Dios quiere condenarlos, sino porque las personas mismo quieren, porque dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Entonces la persona que no quiera salvarse, que no crea en Jesús, que no le acepte a Él, entonces Él se condena por sí mismo. Ya no es la culpa de Dios, es por eso que Él envió a su Hijo Jesucristo. El versículo 18 dice, el que en Él cree, aquí está en la pantalla, no es condenado. Mire, el que cree en Jesús no es condenado, no se va a ir al infierno, no se va a ser echado aparte de Dios, de su reino. No, dice el que en Él cree no es condenado. Aquí hay un nexo que dice pero. Este es un conector. Pero, dice pero, siempre hay un pero. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, en otras palabras, antes que nosotros muramos, nos vayamos delante de la presencia del Señor, si no hemos creído en Jesús, ya estamos condenados, ya el castigo está listo para aquellas personas que no hemos creído en el Señor, que no hemos aceptado en Él. Qué tremendo texto. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en lo que Jesús hizo en la cruz, en la salvación, en su muerte, en derramar su sangre para que nosotros seamos salvos. Entonces, miren, qué tremendo aquí. Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Está con vida todavía aquí en este mundo, pero ya tiene sentencia de condenación. Qué tremendo. Usted y yo debemos escapar de esto, porque la palabra de Dios así lo dice, porque Dios envió a Jesús no para condenar, sino para ser salvos por medio de él. Debemos aprovechar esta oportunidad y ya nos falta poco tiempo, realmente estamos en los últimos días viviendo sobre esta tierra para que se cumpla la promesa de nuestro Dios, que dijo que volverá por segunda vez. Previo a eso habrá un arrebatamiento. Él vendrá a llevar a su iglesia, a su pueblo, a las personas que hemos creído y aceptado a Él, para llevarnos a su reino, y así vamos a estar siempre con el Señor. Muy bien, entonces vamos a la pregunta. La pregunta 8 dice, ¿qué dio Dios en demostración de su gran amor para el mundo? A su Hijo Jesucristo es la respuesta, a su único Hijo Jesucristo. No tenía más Él, tenía su único Hijo, el más amado, pero no le importó por amor a este mundo, por amor a usted y a mí. Y Él nos ama así como somos, ¿sí? No sé, mentirosos, borrachosos, drogadictos, peleones, estafadores, yo no sé, una serie de pecados que nosotros como seres humanos hacemos, pero Él nos ama así como somos y Él está dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva vida, ¿sí? Una nueva oportunidad. Qué tremendo es nuestro Dios. Vamos a Juan 3:22, el Evangelio de Juan mismo, el capítulo 3 y el versículo 22. Vamos a ver, dice la palabra del Señor en Juan 3:22. Aquí mismo puse en la pantalla. Dice el amigo del esposo.
Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí está hablando del bautismo. En la pregunta 9, nosotros podemos ver aquí que dice la palabra del Señor, dice la pregunta, ¿qué hacía Jesús con sus discípulos? ¿Qué hacía? Bautizaba. Recuerden que, bueno, el bautismo comenzó desde antes en el Antiguo Testamento porque las personas tenían que purificarse para entrar en el lugar santo en el atrio de un templo que había de carpas, ¿ya? Bueno, en otras clases podemos ahondar estos temas. Pero antes de presentarse, los sacerdotes tenían que lavarse, tenían que purificarse. Si allá había unas tinas de piedra donde ellos se lavaban, se purificaban físicamente para presentarse delante de Dios. ¿Sí? Entonces, desde allí más o menos ya viene el bautismo. Luego Juan el Bautista, que se le conoce, él también bautizaba a las personas para arrepentimiento, ¿sí? Para perdón de pecados. Y luego viene el Señor Jesucristo y también él bautiza, aunque él no bautizaba, sino sus discípulos, ¿ya? Entonces, bueno, el bautismo tiene un significado de sepultar nuestros pecados con el Señor Jesucristo y al levantarnos del agua significa que resucitamos con el Señor Jesús, ¿ya? Bueno, y la iglesia primitiva se bautizaba para entrar en el nuevo pacto, ¿sí? Como decíamos anteriormente, no es para salvación el bautismo, pero sí es una ordenanza que debemos cumplirla, ¿sí? Que debemos hacer, porque el Señor Jesús nos ordenó en Mateo 28, 19 al 20. Dice, vayan por todo el mundo haciendo mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la iglesia primitiva al inicio tenía esta forma de bautizar para que ingresen a la nueva iglesia, a la iglesia primitiva. ¿Ya? Muy bien, pero es una ordenanza que nosotros debemos hacerla. Sí, debemos hacerla, así como tomamos la Santa Cena, que se llama ahora. Antes era la Pascua, ¿no? La Pascua. Muy bien, entonces la pregunta dice, ¿qué hacía Jesús con sus discípulos? Entonces la respuesta es que bautizaba, ¿ya? Es una ordenanza que nosotros debemos cumplir. Siempre nosotros hacemos como un pequeño curso para que usted entienda qué mismo es el bautismo, el significado, y cuando usted está preparado y está dispuesto a hacerlo, usted puede bautizarse, ¿sí? Más adelante. Muy bien, vamos a la pregunta 10. La pregunta 10 dice la palabra del Señor, dice el folletito, perdón, ¿qué recibe el que cree en el Hijo de Dios y qué le ocurre al que lo rechaza? Aquí hay dos cosas más. Vamos a ver en el texto bíblico. ¿Qué recibe el que cree en Dios y qué le ocurre al que rechaza a Jesús? Vamos a Juan 3:36. Es muy bonita la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan, el capítulo 3, el versículo 36. Vamos a ver si tengo ese texto para ponerles aquí en la pantalla. Juan 3:36. Ya dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo, o sea, está hablando en Jesucristo, mire que otra vez de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí creer es tener fe en Él. Sí, tener fe en que Él va a perdonar nuestros pecados y tener fe en que Él murió para salvarnos a nosotros, nos va a llevar a su lado. Entonces, el que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Jesús, tiene que vida eterna. Sí, es decir, que cuando nosotros terminen, si nuestra vida termina aquí, en este mundo, nosotros vamos a estar con Él. Sí, vamos al lado de Dios y recuerden que Jesús es vida y vamos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Ya? Entonces, mire, va a tener vida eterna, es decir, que no va a haber muerte. Usted sabe que el hombre siempre fue creado para la eternidad. Es por eso que el hombre no va a morir. Aunque esté condenado, aunque esté en el infierno, allí va a estar por los siglos de los siglos sufriendo. ¿Sí? El hombre tiene esa eternidad en los genes, porque lo hizo Dios y Dios es eterno. ¿Ya? Dice, pero el que rehúsa creer, miren ese pero, sí, ese nexo, pero el que rehúsa creer, o sea, el que no quiere creer, el que lo rechaza en el Hijo, no verá la vida. O sea, no tendrá vida eterna, no podrá estar con el Señor Jesús a su lado, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren aquí, de nuevo recalca lo que decía anteriormente Juan 3:16 al 18. ¿Sí? Dice que el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. ¿Sí? Entonces, el castigo de Dios. Muchas veces, a veces,
Bueno, valga la redundancia, a nosotros han dicho, Dios es bueno y Él no va a castigar, ¿sí? Y miren, pero aquí encontramos en la palabra de Dios que dice que la ira de Dios está sobre la persona que rechaza a Dios, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús, Dios tiene muchas cualidades. Una de ellas es el amor, también es la justicia, también es la santidad. Y Él como un Dios santo no va a permitir el pecado en su reino, ¿sí? No va a permitir el pecado donde Él está viviendo. Es por eso que la ira de Dios va a venir sobre las personas que lo rechazan. Mire, fíjese en lo que estoy diciendo. Las personas que lo rechazan, ¿sí? No es usted quizá, ¿no es cierto? No es usted. Usted está aprendiendo de la palabra de Dios, usted está buscando de Dios, usted no está rechazando a Dios. Por lo tanto, la vida eterna es para usted, ¿sí? Usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, pedir perdón por sus pecados y decir al Señor que venga a vivir con usted y así usted se formará parte de su reino, de la vida eterna, ¿ya? Y usted será exento de la ira de Dios y del castigo que vendrá. Lo dice el libro de Apocalipsis, hay muchos castigos para la gente que no quiere al Señor, que lo rechaza, ¿sí? En un gobierno que vendrá del anticristo y también luego la ira más grande será en el infierno, ¿sí? En el lago de fuego que habla también el libro de Apocalipsis. Muy bien, entonces dice, ¿qué recibe el que cree en el Hijo de Dios? ¿Qué recibía? Vida eterna, ¿sí? Pero ¿qué le ocurre al que rechaza? Dice la pregunta 10, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El uno verá la vida, el otro no verá la vida. Qué tremendo. Gloria a Dios por esto. Vamos a Juan capítulo 4 y el versículo 1 y 2. Vamos a leer Juan 4 del 1 al 2. Amén. Estamos estudiando el libro de Juan. Recuerde que los capítulos son los números grandes, los versículos son los pequeños. Vamos ahí. Estamos hablando aquí otra vez más, vamos a hablar aquí otra vez más del bautismo. ¿Ya? La pregunta dice, ¿por qué Jesús bautizaba más creyentes que Juan? Vamos a ver Juan 4 del 1 al 2. Muy bien, dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver, poner este textito. Juan 4 del 1 al 2. Jesús y la mujer samaritana. ¿Ya? Aquí está hablando de Jesucristo que se encontró con una mujer de Samaria que no se llevaban bien los samaritanos con los judíos, ¿sí? Eran medios peleados, medios enojados, ¿sí? Por muchas cuestiones religiosas, tradiciones, etc. ¿Ya? Miren la palabra de Dios lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sí? Entonces, al oír Jesús que los fariseos decían, bueno, Jesús está ganando aquí, bautizando a todos, bautizando a más discípulos que nosotros. Entonces, Jesús, al escuchar eso, él se fue de ese lugar y se fue a Samaria. ¿Ya? Ahora, la pregunta habla sobre el bautismo. Dice la 11, ¿por qué Jesús bautizaba más creyentes que Juan? Sí, obviamente era porque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos tenía? Tenía 12 discípulos, ¿no es cierto? Entonces bautizaba más personas que Juan el Bautista, que como él era solito, entonces obviamente que bautizaba menos personas. Muy bien. Vamos a culminar entonces esta clase leyendo el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan y el versículo 39. ¿Sí? Vamos a Juan el capítulo 5 y el versículo 39. Ya dice la palabra del Señor. Juan 5:39. Ahí está. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que escudriñen las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es estudiarla. ¿Sí? No es solamente leerla. La palabra de Dios es para entenderla, para estudiarla, el contexto, a quién estaba diciendo, por qué estaba diciendo, en qué época se estaba escribiendo esa palabra. ¿Sí? Entonces, para eso es la palabra de Dios. Y por eso aquí está diciendo, escudriñad las escrituras. ¿Y por qué dice que escudriñemos aquí las escrituras? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
Sí, dijo Jesús. Ya, a los judíos que estaban allí. Ya, entonces dice, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es verdad, en la palabra de Dios está la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios estaba hablando de Jesús desde el Antiguo Testamento, con los profetas y en otros libros. Ya hablaba de la salvación del Señor Jesucristo, que Él iba a venir para salvar a la humanidad. Ya daban testimonio, testificaba. Toda la palabra de Dios testifica acerca de Jesús. ¿Ya? Entonces, pero miren, aquí hubo una contradicción tremenda. Los judíos, muchos de ellos estudiaban el Antiguo Testamento en ese tiempo, porque el Nuevo se lo escribió después, pero realmente no la entendían, no, no sé yo, a lo mejor no la entendían, y ellos no creían que Jesús era Dios, ¿sí? Entonces, pero el Señor Jesucristo mismo le dice aquí, escudriñen las escrituras, estudien cómo estaba escrito por el profeta Isaías, que Jesús iba a nacer, que iba a nacer de una virgen, ¿sí? Entonces, que la estudien, que la lean, ¿ya? Porque muchos estaban más aprendiendo o haciendo cosas de las tradiciones, de las costumbres judías, más estaban queriendo cumplir la ley ahí al pie de la letra, antes que escudriñar la palabra de Dios, el tema principal, que era la salvación a través de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, por eso Jesús le manda a los judíos aquí que escudriñen, que estudien las escrituras, que no solo la lean, sino que la estudien, ¿sí? Porque Jesús decía que los judíos que apreciaban la palabra de Dios, querían la Santa Biblia, la estudiaban, porque ellos decían que ahí está la vida eterna, ahí está la salvación, que un día el Mesías va a venir, pero el Mesías ya estaba al frente de ellos y no lo creyeron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les faltó estudiar la palabra de Dios, porque les faltó profundizar la palabra de Dios para que puedan entender que ese Jesús que estaba al frente de ellos, Él era del que estaba hablando los profetas, del que hablaba el Antiguo Testamento, porque ahí está claro de dónde iba a venir, que iba a nacer de una virgen, etcétera. Entonces, y justo sucedió eso con Jesús, pero ni aun así no lo creyeron. Es porque no la estudiaban la palabra de Dios. Entonces, yo le animo a que usted también continúe estudiando la palabra del Señor, porque ahí está la vida eterna, ¿sí? Y en la Biblia, la palabra de Dios está dando testimonio de Jesús como Salvador, que Él murió en la cruz, que Él iba a resucitar el tercer día, que Él subió al cielo y que volverá otra vez. Todo ese testimonio de Jesús está en la palabra de Dios. Ahí está completo. ¿Sí? Entonces, a estudiar la palabra de Dios, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Y terminamos con la pregunta que dice, ¿qué uno encuentra al estudiar con diligencia las escrituras y de quién dan testimonio? ¿Qué encuentra al estudiar la palabra de Dios? La vida eterna. ¿Sí? Porque ahí está. ¿Y de quién da testimonio? De Jesucristo, correcto. ¿Sí? Entonces, eso vamos a poner en la pregunta número 12. Muy bien, hasta aquí hemos llegado a esta clase y esperemos volvernos a ver el próximo día, jueves, a las 8 de la noche, en punto. ¿Sí? Para estudiar ya los siguientes capítulos del 6 al 10. Y asimismo estaré dando el material para ustedes de estos capítulos. Muy bien, que el Señor les bendiga mucho, a cuidarse, a estudiar la palabra de Dios, a conversar con el Señor y nos estamos viendo el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Chao.